Esto es Entre Llaves con Ira Hurtado, el podcast donde hablamos de temas de mejoramiento personal y profesional para desarrolladores. Una pequeña nota antes de que empiece el episodio es que esta es la segunda parte de la entrevista que le hice a la psicóloga Carmely Castillo. Por ende, si no escuchaste el episodio anterior, te invito a que lo escuches primero, ya que en él hablamos sobre qué es el estrés y cómo puede afectar nuestra salud física y emocional. En este episodio vamos a hablar sobre las herramientas que podemos utilizar para disminuir ese malestar que nos produce el estrés. Si ya escuchaste el episodio anterior, adelante. Ahora la cuestión es, ya sabemos qué es el estrés y todos los males que nos puede llegar a causar, que no es nuestro enemigo, sino una notificación. ¿Cómo hacemos para volver, que el estrés desaparezca? Digamos que manejo del estrés, ¿es disminución del estrés? Buena pregunta. El estrés no desaparece, ¿ok? El estrés bien manejado es un aliado extraordinario. ¿Por qué? Porque como te dije, el estrés es una notificación, pero biológicamente tiene una hormonita de la que te mencioné hace rato que se llama el cortisol. El cortisol en exceso es el veneno del cuerpo, pero el cortisol en dosis necesarias, que es lo que requiere realmente nuestro cuerpo, es la alarma interna que nosotros tenemos que nos dice: hey, levántate, muévete, camina, prepárate el café, siéntate a trabajar, vamos a trotar, vamos a bailar. El estrés es ese que te dice: mira, tenemos a las 5 una reunión y nos programamos para las 5 estar en la reunión. Es decir, que el estrés, desde esa hormonita llamada cortisol, no es malo y por el contrario es necesario, ¿ok? Por lo tanto, no podemos decir que el estrés va a desaparecer, porque biológicamente es imposible. Pero sí, al reconocer que hay un aspecto positivo del estrés, podemos entonces utilizarlo a nuestro favor y aprender a manejar los factores estresantes. Claro. Eso es lo que realmente es nuestro trabajo. ¿Por qué factores estresantes? Porque si bien nosotros tenemos una respuesta fisiológica y tenemos una responsabilidad con aquello que puede dar pie a que el estrés se agudice, como lo que ya comenté el ritmo del sueño, o sea, dormir las horas adecuadas, descansar, que no es lo mismo que dormir, alimentarte de forma adecuada, tener espacios de esparcimiento con otras personas en otras áreas, etc. Si bien estas áreas están ahí, pueden verse afectadas por el estrés, lo que realmente hace que nosotros sintamos una presión externa son esos factores estresantes que están afuera. Y los factores estresantes pueden ser medioambientales, pueden ser laborales, pueden ser emocionales, pueden ser sociales y hasta espirituales, ¿ok? Cuando hablo de factores medioambientales, hablo de, por ejemplo, yo estoy aquí contigo en este momento, estamos en esta entrevista, tú estás en Argentina, yo estoy en Venezuela, yo vivo en un primer piso y los perros afuera se escuchan, y sé que eso se puede escuchar en el podcast. Mi hermana haciendo un jugo en la cocina se escucha y sé que se puede escuchar en el podcast, y eso me puede generar a mí, ese factor externo que es medioambiental, que está afuera, te puede generar a mí esa sensación de estrés. En este caso, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo manejo? Esa es la pregunta que tengo que hacerme para saber, para que no llegue el estrés, sino para, antes de que el estrés se apodere de mi cuerpo, pues tener el cómo manejar ese factor externo. En el caso de lo laboral, pues bueno, todo lo que hemos venido hablando de las presiones laborales, el estar constantemente actualizado, el de repente tener que trabajar 8 horas y después tener que hacer otras cosas, ser mamá, ser trabajador, ser esposo, ser esposa, ser pareja,
Entonces, obviamente los aspectos laborales afectan. En los aspectos laborales está un poco la economía, que evidentemente eso está como un factor estresante. La inflación. La inflación, el COVID, el desempleo, el calentamiento global. Los factores emocionales que pueden ser una pelea con un hijo, con una pareja, con un amigo, con un miembro de la familia, un duelo porque perdí a alguien, factores sociales que básicamente tienen que ver en este caso con lo que ocurre en nuestro entorno. Un poco lo que hablábamos de la inflación o un poco también con la filosofía cultural que tengan las personas a nuestro alrededor. Espiritual es cuando pierdo el sentido de mi vida. Y aquí mosca porque puede ser que cuando tengo un factor estresante espiritual que me hace sentir ese vacío, eso para mí es uno de los más delicados cuando no se saben manejar, porque evidentemente esto es lo que puede traer como consecuencia la depresión. Claro. Entonces, estos factores estresantes, cuando los tengo identificados, es cuando me puedo preguntar, ¿y yo ahora qué hago con esto? ¿Cómo los manejo? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hago con estas cosas que están afuera? Ojo, para poder hacerme la pregunta tengo que saber qué está afuera, porque muchas veces cuando tú le preguntas a una persona, ¿y qué te tiene estresado? Ay, no sé, todo. Bueno, pero ¿qué es todo? Cuando yo me hago esa pregunta, ¿qué me tiene estresado? Me tiene estresado el trabajo. ¿Solo el trabajo? No, me tiene estresado también, que bueno, porque estoy trabajando mucho, mi pareja ahora cada rato me está formando rollo porque no tengo tiempo para él o para ella. Ah, ok, entonces estamos hablando que hay dos factores estresantes. Cuando yo me doy cuenta de que es eso que me está estresando, me puedo hacer la pregunta, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué herramientas tengo? Y aunque parezca tonto, para mí una de las primeras indicaciones para manejar el estrés o para manejar la reacción ante estos factores estresantes, la reacción cuando no tengo el estrés. Ya ahorita cuando tengo el estrés, ya les voy a decir o ya te voy a decir o te voy a comentar como lo que yo más o menos trabajo con mis pacientes. Pero en el caso del factor estresante, hacer una pausa. Siempre, siempre, siempre hacer pausas es necesario. Carmen, ¿y cómo se come esto de hacer una pausa? Hacer una pausa es desde tomarme 5 minutos para simplemente respirar y poder desconectarme de todos esos pensamientos que están llegando a mi mente en ese momento, como no voy a tener cómo pagar las deudas, tengo que trabajar más para poder hacerlo, voy a trabajar horas extra porque es la única opción. Cuando todos esos pensamientos llegan, hacer la pausa es detenerme un momento a soltar eso. Y 5 minutos son suficientes para tú hacer una pausa. La pausa puede ser desde soltar eso 5 minutos nada más y puedes hacer la negociación contigo. Yo voy a negociar conmigo, me voy a tomar 5 minutos para no pensar en esto. Pero en este caso, el detenerte o el tomarte la pausa no necesariamente tiene que ser para que te pongas a meditar, te pongas a respirar o hagas algo. No, esos 5 minutos son para desconectarte de esos pensamientos, de esas emociones. De la emoción no, porque si por ejemplo estoy molesto, 5 minutos para hacer una pausa no es precisamente para dejar de estar molesto, es para que la molestia baje. Claro. Si tienes que tomar una decisión, tómate 5 minutos antes de tomar la decisión. La pausa, a mi criterio, debe ser algo obligatorio, estés o no estés estresado todos los días. Todos los días tú te tienes que tomar una pausa. Si empiezas a habituar a tu cuerpo a que 5 minutos diarios tú le vas a dar una pausa para lo que tú quieras. Vuelvo y repito, esto no es una pausa porque me voy a poner a meditar, o porque voy a hacer yoga, o porque me voy a poner a respirar y a escuchar las olas del mar. Si esto te resulta, excelente. Pero no todo el mundo que viene de una dinámica de mucho estrés, le resulta que yo venga y le diga, no, mira, ve y practica yoga. O no, claro. No, mira, ve y respira. No.
Estamos hablando de que probablemente la persona que nos está escuchando en este momento es una persona autoexigente, una persona que pone el peor escenario como la primera opción, es una persona que sufre ya de frustración, es una persona que le da un nivel de prioridad al trabajo muy grande, es una persona, como ya dije, autoexigente. Entonces, yo no te puedo decir a ti, persona que me estás escuchando, que tienes estas características, y si no las tienes, pues mejor. Pero yo no te puedo decir a ti que te calmes, ni te puedo decir a ti, respiras 10 veces seguidas, ni te puedo decir a ti, veías yoga, porque sé que esto te va a sacar muy fuertemente y muy rápidamente de tu zona de comodidad. Yo solo te pido 5 minutos diarios para hacer una pausa. Y la pausa es para lo que tú quieras, que te genere placer. Claro, a cada quien le sirve lo que le sirve, ¿no? Por ejemplo, a mí yo me tomo diariamente o trato de tomarla, o últimamente la semana pasada puse una alarma para obligarme, pero me tomo 10 minutos como a la mitad de la jornada laboral y hago una meditación buenísima que conseguí en YouTube. Y esto, sí, lo único malo es que está en inglés, pero está buena. Lo que sucede es que yo al hacer eso es como me reseteo, me reinicio. Literal. Y entonces, a pesar de que esté muy cansada o a pesar de que haya pasado por mucho estrés, eso me ayuda. Sin embargo, es contraproducente cuando cuando tengo un pico de ansiedad muy alto o un pico de estrés muy alto, porque es como que ya fue. Es como un ejemplo que me dio mi psicóloga la semana pasada, y es que cuando tienes una migraña, ya es muy tarde para tomarte, por ejemplo, un ibuprofeno. Ahí ya te tienes que tomar algo como mucho más potente. No es lo mismo a que cuando te empieza a doler la cabeza, que te puedes tomar cualquier pastilla y eso te va a ayudar. Por supuesto. A eso me refiero cuando digo que tomar la pausa no necesariamente va a ser para trabajar el estrés cuando está, ¿sí? La pausa es para cuando yo determino que hay un factor estresante. Por ejemplo, cuando a mí me dicen tienes que entregar esto el viernes y hoy es miércoles y tu mente empieza a decirte no voy a poder, no soy capaz, hay demasiado trabajo, ya sé que estos 3 días no voy a dormir. Ese es el factor estresante, que es de afuera, es externo y que está empezando a generar el estrés. Entonces la pausa lo que me hace es, me tomo 5 minutos para que esos pensamientos, esas emociones se disipen, haga eso que tú dijiste, que es el reseteo, a través de la respiración. Mi recomendación real es que sea desde la respiración. Cuando no estás acostumbrado a respirar, inicialmente no lo hagas más de 5 veces, ¿ok? 5 respiraciones profundas son suficientes, porque si vamos a más de 5 respiraciones profundas, te me puedes hiperventilar y más bien te desmayas ahí. Te desmayas y Carmen le dio el mal consejo. Exactamente. Entonces, no. Si no estás habituado a respirar, y créeme, parece un poco ilógico, pero en la dinámica de hoy en día, ese hábito no es muy poco frecuente. Ya no sabemos ni siquiera respirar. Si quieres saber cómo es respirar de forma correcta, ve a un bebé recién nacido y observa cómo respira. El bebé recién nacido respira con el diafragma y respira para llenar todos sus pulmones, expandiendo su pancita. Nosotros hoy en día tenemos respiración de pecho, porque la respiración de pecho es más rápida y es como lo necesario para que nuestro cuerpo funcione. Respiramos hasta más rápido por esa misma situación. Entonces, imagínate hasta qué punto la dinámica nos ha llevado a cambiar hasta nuestra forma de respirar. Entonces, si vas a empezar a hacer las pausas con respiración, inicialmente no hagas más de 5 respiraciones. Ya después, si vas a hacer el hábito de la pausa todos los días, entonces dentro de esa pausa puedes incluir poco a poco más respiraciones conscientes y profundas durante ese tiempo que hagas tomarte la pausa. Si quieres hacerlo como un ejercicio para tu vida, comienza un mes. No vayas más de esto. ¿Por qué? Porque justamente
Esto lo que nos va a ayudar es a empezar a generar el hábito para saber, para que nuestro cuerpo ya tenga como una forma de responder de forma automática distinto hacia los aspectos estresantes que vienen de nuestro exterior. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en los picos de estrés? Si bien acabo de decir que la respiración no es como un hábito, cuando estamos en los picos de estrés podemos utilizar algunas técnicas verbales que ayudan a reprogramar eso que estás pensando en ese momento. Por ejemplo, tomando el ejemplo que tú acabas de decir, Ira, si tú de repente estás en un pico de estrés y suena tu alarma a decirte tienes que tomarte tu momento para ir a meditar y tú estás en ese momento de mucho estrés, entonces frases como merezco escuchar mi cuerpo, merezco tomarme este tiempo para mí, que yo me tome 5 minutos no va a hacer que haga la diferencia ante lo que está ocurriendo. En este momento mi percepción puede estar alterada, así que sí me voy a permitir estos 5 minutos para mí. Si es una situación emocional o si es una situación de resolver un problema, hay una técnica llamada relajación muscular progresiva, que es comenzar desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo a contraer cada músculo de tu cuerpo. Como sabemos que el estrés ya está, entonces cuando tú contraes el músculo y luego lo relajas, imagínate, voy a tratar de describirlo lo más didáctico posible, que hagas un puño hacia adelante, pongas el brazo muy, muy, muy rígido con el puño cerrado y si alguien viene a querer como hacer que tu brazo caiga, no es posible porque está tan rígido y está tan tenso, porque tú lo estás haciendo así voluntariamente, que no va a poder bajarlo. Entonces, eso lo vas a hacer durante 3 o 5 segundos y luego sueltas. Eso es de las mejores relajaciones que hay. Eso es extremadamente divino porque tensas el músculo que ya está tenso, como para contrarrestar la presión que ya existe. Luego que vas haciendo eso, lo ideal es que lo puedas hacer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para que haya un orden y vayas sintiendo como la relajación en tu cuerpo paulatinamente. Por eso es que se llama relajación muscular progresiva. Si a esto le sumas la respiración, esa crisis que puedas tener en ese momento de estrés va a disminuir, aunque sea un poco, para poder aclarar mejor las ideas. Porque recordemos que las crisis, el objetivo es que puedas cambiar la percepción que estás teniendo en ese momento. El estrés siempre nos va a poner situaciones catastróficas o situaciones caóticas del presente. Entonces el estrés va a venir a decirnos que no somos capaces, que no podemos, que es muy complicado. El estrés va a decirme, pero ¿por qué no veo la respuesta? O ¿por qué no veo seguramente es una estupidez y realmente a veces es una estupidez, pero no la vemos porque el estrés no nos deja. Es así. Llevo 4 horas tratando de resolver esto y no me sale y he probado todo lo que está a mi disposición y nada que se soluciona. Exactamente. Esa es típica, esa es una típica. Típica. Y ahí es entonces donde nos podemos preguntar, ¿realmente lo he probado todo? Pero obviamente la misma distorsión en el momento por el estrés no nos permite darnos cuenta de que no lo has probado todo. Y está bien, no lo has probado todo, no pasa nada. Muchas veces, en ese caso, después que ya tú bajas la crisis, trabajas con la crisis, el recurso que viene después es el poder tú decir, ok, me voy a tomar la pausa. Hice la relajación progresiva, respiré y me tomo la pausa. La pausa que puede ser para... es paradójico, pero hoy en día, lo voy a hablar en términos de ustedes los programadores, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención muchísimo que las personas que están en el medio de
de la tecnología sean particularmente no voy a utilizar la palabra adictos porque, bueno, no quiero llegar a ese punto, pero les gusta tanto jugar videojuegos. Bueno, ojo, que yo descubrí, vamos a decir que lo racionalicé la semana pasada, y es que para mí llegó un punto en que los videojuegos son una manera de a mí de liberar el estrés y la ansiedad, porque a pesar de que el videojuego te causa más estrés, porque obviamente depende del videojuego que juegues, pero generalmente, por ejemplo, el que yo juego es competitivo y es con otras personas, es multijugador, entonces es una batalla y cuestión, pero lo que hace es que te enfocas tanto dentro del videojuego que es como que se te olvida todo lo demás, y todos los problemas es como que se difuminan en esos, por ejemplo, 20 minutos que dura la partida, por lo menos las que yo juego, y entonces se ha vuelto como un escape. Ahí voy a de ese ejemplo que acabas de dar, rescatar dos cosas. Uno, la importancia de la hora del juego. Tengas la edad que tengas, una de las técnicas para manejar el estrés y para relajarte es justamente tomarte una hora o un momento del día para jugar. Sea videojuegos en este caso, por lo que sea, o sea, no sé, juego de cubo, o sea, jugar con un niño, o sea, agarrar un mandala y dibujarlo, o sea, agarrar una pelota y lanzarla a la pared. Lo importante es que te permitas jugar, literalmente jugar. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel energético, cuando venimos a este mundo, venimos con 4 energías: el niño, el adolescente, el adulto y el anciano. El adulto es la energía de mayor responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra historia de vida, más que el propio anciano. El anciano va más hacia la sabiduría. Y ese adulto muchas veces puede ser autoexigente dependiendo de cómo se haya creado esa energía. Pero el niño, por más que haya pasado la infancia que haya pasado, nuestro niño interno siempre es creativo, espontáneo y relajado, tranquilo, creativo, alegre. Le emocionan cosas tontas o cosas simples. Se ríe de nada. Se ríe de la nada. Y todas esas acciones liberan otro tipo de hormonas que contrarrestan el cortisol, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que son hormonas que ayudan a que nuestro cuerpo, por el contrario, esté más bien relajado, ¿ok? Entonces, jugar es una estrategia para trabajar el estrés, que de repente, como tú lo dijiste, te diste cuenta esta semana pasada, pero definitivamente nuestro cuerpo puede llegar a ser tan sabio que utiliza esos momentos como un medio de escape. Así como tú misma lo dijiste, llegue a estresarte también el propio cuerpo. Ahí claro. Voy a rescatar lo segundo de ese ejemplo que tú dijiste, y fue: estoy tan atenta a ese momento que como que me desconecto. Y hay una estrategia de meditación consciente que hoy en día se utiliza mucho, porque a mi criterio es como la meditación para personas de esta generación. No todo el mundo puede sentarse 30 minutos, 20 minutos, una hora con las piernas cruzadas, a respirar y a visualizar y a escuchar. No todo el mundo puede hacer eso, porque no todas las personas tenemos esa característica. Yo soy una persona hiperactiva, que tú le digas siéntate 30 minutos solamente a respirar y a dejar pasar tus pensamientos, es como, ¿ah? No puedes, termina siendo contraproducente, porque es como que haces mucho el esfuerzo de estar ahí porque quieres hacerlo, porque te dicen que es bueno, pero no lo logras, y entonces es como una frustración peor. Y ahí es donde viene otra vez el estrés. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros tenemos que aprender a identificar nuestras características de personalidad para saber cuáles son las técnicas que nos pueden ayudar y cuáles no. Que hay técnicas que más bien, como tú misma lo dices, pueden ser contraproducentes. Por eso es que dije que esta técnica, el nombre de la técnica es el mindfulness, es una técnica de meditación consciente, de atención consciente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes meditar cepillándote los dientes. Y esos
3 minutos que dure cepillándote los dientes, tú puedes en ese momento estar meditando y teniendo una atención plena a esa actividad que por un momento te va a hacer desconectarte del resto de las cosas. El objetivo del mindfulness es justamente eso. Estar en el presente. Estar en el presente. Pero estar en el presente con atención plena desde el disfrute. Si yo estoy, por ejemplo, cepillándome los dientes, vuelvo a lo de los procesos automáticos. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta cómo nos cepillamos? O sea, ya el cepillado se convierte como en algo en automático. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que yo me detuve a ver, ya los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo hacia arriba y las bolitas con un movimiento circular? ¿Cuándo fue la última vez desde que era niña que me detuve a cantar la canción de los dientes, de cómo se cepillan los dientes? Puede pasar que entonces hasta el hecho de tú decir, bueno, mi pausa va a ser mi momento de mindfulness. Entonces, yo en mi pausa me voy a tomar una taza de café. Cuando yo me voy a tomar mi taza de café, me disfruto el café, cato el café. Entonces, huelo el café, saboreo el café, veo la textura y conecto con ese momento de tomar café. Muchas personas en la dinámica de vida que tienen hoy en día no se detienen ni siquiera a sentarse en una mesa a comer. Es cierto. Y un ejercicio de mindfulness es tú poder tener un espacio exclusivo para el momento de la comida. No comer en el escritorio. Y si te toca comer en el escritorio, tratar de colocarlo en las mejores condiciones para que tu cuerpo y tu cerebro entiendan que en este momento voy a comer. Aunque se apaga el monitor de la computadora. Correcto. Y ese momento puede ser para ti también tu momento de pausa o puede ser tu momento de hacer mindfulness, ¿sí? Entonces, no necesariamente las técnicas para manejar el estrés tienen que ser muy complicadas. Muchas personas piensan que, es hacer yoga, hacer ejercicio, estar meditando, visualizando y estar todo el tiempo en zen. Yo no sirvo para eso, a mí no me funciona. Exactamente, estar tranquilo no es lo mío, no, el estrés es parte de mi vida, vale. Y aquí como para terminar como con las técnicas, porque quiero que se lleven como esas técnicas muy puntuales de las que hablé hoy, pero las verbalizaciones o procesos verbales son sumamente importantes, porque aunque parezca tonto, mucho de lo que contribuye a que esos factores externos estresantes nos afecten es lo que yo también refuerzo con mis palabras. No puedo, no soy capaz, no tengo tiempo, esas son estupideces, no voy a ser capaz, etc. Entonces, en el momento en el que tú tengas la oportunidad, yo te invito a que hagas una lista de cuáles son esas frases que constantemente repites, que contribuyen a que creas que no eres capaz, que no eres suficiente, que no vas a poder, que el estrés te agobia. Hay frases tan simples que las decimos tan comúnmente como yo vivo estresado, yo siempre estoy estresado. Sí, o yo soy así y no voy a cambiar porque así ha sido toda la vida. Exactamente. Entonces ya nada más con el hecho de que tú estés afirmando esa frase y estés diciendo eso como algo real o algo que va a ser siempre así, ya nada más con que tú estés haciendo eso, estás contribuyendo a que esos factores estresantes, que ya sabemos que son externos, tengan el poder sobre ti. Porque bueno, allá va, si yo soy estresado, si yo me la vivo estresado, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que venga de afuera va a tener el poder para estresarte. Claro. Va a tener el poder para alterarte, va a tener el poder para hacer que te sientas presionada. Y no tiene ningún sentido que hagas eso si realmente lo que quieres es tener una vida un poco más tranquila. Mi invitación desde que hagas esa lista para identificar las cosas que no te agradan, las frases que repites constantemente, que más bien afectan y pueden perjudicar esa percepción que tú tienes sobre la realidad. Una vez que la hagas, te invito a que te preguntes ¿cómo puedo transformar esta frase para hacerla positiva para mí? Si, por ejemplo, tengo un problema, tengo una oportunidad para mejorar, yo quiero resolver esto ya, lo resolveré
con el tiempo necesario para resolverlo. Yo soy sumamente negativo y piensa mal y acertará, por ejemplo. Sí. No todo es malo. Hay ciertos aspectos de mi vida en donde me permito tener una visión positiva de las cosas. Yo estoy solo. Hay personas puntuales en mi vida que me apoyan. Mi familia, mis amigos, ¿sí? La dinámica de la vida me lleva al trote. No, yo soy el dueño de mi vida, yo elijo cómo vivir la dinámica de mi vida. Cuando tienes esas frases y las puedes transformar, excelente. Pero además, si hay algunas cosas puntuales que quieras trabajar, pues también te puede servir hacer una lista de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo elijo ser feliz, yo me permito mejorar todos los días en todos los aspectos de mi vida, yo me permito a mí mismo o a mí misma disfrutar de todas las áreas de mi vida y abrir un espacio de tiempo para cada una de ellas. Yo voy a superar cada obstáculo y voy a tomar un aprendizaje de ellos. Lo importante es que tú conscientemente elijas frases que resuenen contigo, pero que sean, en este caso, positivas y constructivas. Imagínate el poder que nosotros tenemos a través de nuestras palabras, que somos capaces de sembrar una idea que puede condicionar el resto de nuestras vidas. Entonces, mi invitación en este caso sería: sé cuidadoso con las cosas que dices sobre ti. Sí, sobre todo porque somos los peores. Generalmente a nosotros mismos nos decimos las peores cosas. El tema de poder reconocernos a nosotros mismos como seres en constante evolución y además ser lo suficientemente empáticos y compasivos con nosotros mismos para entender que esa evolución va a mi ritmo y no tiene que ir al ritmo del otro. Creo que es quizás la fórmula general que nos puede permitir manejar las situaciones de estrés de una forma un poco más asertiva y menos caótica. Esa sería para mí como mi reflexión final. La mejor conclusión que pudiste haber llegado el día de hoy. Bueno, nos extendimos un poquito. Muchas gracias, Carmeli, por tu tiempo. Y dinos, Carmeli, ¿cómo podemos buscarte? Porque habrá gente que quede encantado con lo que nos dijiste y quieren saber más de ti. Bueno, con todo gusto. Yo básicamente me manejo con Instagram, ¿ok? Creo que es como la red social con la que me siento más cómoda. Y me pueden encontrar como Psicoser Salud. Por allá los voy a recibir. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues mi espacio queda completamente a la orden para poder aclararlo, y estoy a total disposición para cualquiera de ustedes que en este momento me esté escuchando y siente el deseo de conectar con la vida y conectar con su ser para ir dejando un poquito de lado todas estas emociones de desconexión, como el estrés, como la ansiedad, como la depresión en algunos casos, como las presiones sociales. Entonces estoy a su total disposición. Probablemente Carmeli vaya a estar en un otro episodio. Nos quedaron pendientes muchas cosas, hablar sobre la frustración, hablar sobre la ansiedad, hablar más profundamente sobre todo eso y cualquier otra cosa o dificultad que tengamos para poder mejorar nuestra vida, que es lo más importante. Sí, señora, pues nada, te mando un beso, un abrazo gigantísimo y pues claro que sí, estaré encantada de recibir cualquier otra invitación de tu parte, así que también pronto nos vemos en Psicoser Salud. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, suscríbete para estar siempre al día con los demás episodios. Comparte con alguna persona a la que le pueda ser útil esta información. Además, déjame un comentario sobre lo que opinas de este tema. Si el lugar donde estás escuchando no permite comentarios, puedes buscarme en Instagram o en Twitter como @ira_hurtado. Y nos vemos en la próxima.